Muy buenos días, amados hermanos. Estamos en una semana más aquí y podemos compartir en este domingo, ¿no?, la preciosa palabra de Dios. Hemos tenido un inicio bastante bueno, ¿no?, pudiendo alabar a Dios de todo nuestro corazón. Y ahora también, ¿no?, poder prepararnos para lo que Dios quiere hablarnos, para lo que Dios quiere decirnos. Nosotros creemos, basados en la palabra de Dios, que Él nos habla. Y esta es una de las formas como Dios nos puede hablar, ¿no?, en esta mañana, a través de su palabra, a través de poder, ¿no?, estar atentos y escuchar su voz. Así que yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado orando para que Dios nos hable, para que Dios nos muestre su voluntad. Y esta es una buena oportunidad, ¿no?, para que tú puedas escuchar lo que Dios tiene para ti. Así que prepárate y estamos listos ya para poder empezar. Les doy la bienvenida a todos los que nos ven desde las diferentes partes del Perú y el mundo, y darles también, ¿no?, la bienvenida a las personas que hoy nos miran por primera vez. Este es un tiempo también especial preparado para todos ustedes. Espero que puedan sentirse a gusto, pero más que sentirse a gusto, que puedan escuchar también la voz de Dios en sus vidas, ¿no? Quería recordarles también, ¿no?, lo que vinimos hablando hace un par de semanas, y estamos tocando, ¿no?, un tema bastante precioso, ¿no?, que es respecto a la familia, y habíamos titulado esta serie, ¿no?, Sacando a la familia de la oscuridad. Recuerdo que hace 2 semanas hablábamos, ¿no?, respecto al espíritu asirio, y hablábamos específicamente de 2 cosas que teníamos que sacar de nuestras familias, que era la intimidación, el miedo, el control. Y segundo también, ¿no?, aprender a poner orden en el aspecto de nuestra sexualidad, ¿no? Hablábamos de la inmoralidad sexual. Y en esta mañana quiero traerles también una palabra que el Señor me estuvo hablando todo este tiempo y me reforzaba estos últimos días, ¿no?, respecto al papel del perdón en la familia. Entonces el día de hoy nuestro tema es, ¿no?, sacando a la familia de la oscuridad, y vamos a hablar del perdón. Quiero hacerles otra vez, ¿no?, la introducción que hablábamos hace 2 semanas. Y nosotros, como hijos de Dios y como iglesia, tenemos un propósito de ser como Cristo. Y para poder llegar a ser como Cristo, para poder manifestar la vida de Cristo a través de nosotros, no basta solo con cambiar algunos aspectos de nuestra vida. No se trata solo de mejorar o de llegar a ser una versión mejor de lo que antes hemos sido, sino que lo que Dios pretende en nuestras vidas es transformarnos completamente. Y eso es lo que significa el Zoe, ¿no?, la vida de Dios. Juan 10 nos dice que que Cristo es la vida para nosotros. Y muchas veces hemos aprendido a vivir de una manera, ¿no?, mediocre. Nos hemos conformado, ¿no?, a vivir como hemos podido, pero Dios tiene para nosotros, ¿no?, una vida sobreabundante. Para poder entender esto, yo les expliqué, ¿no?, que en la Biblia, que fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, ¿no?, hay 3 palabras que se utilizan para describir la vida. O mejor dicho, ¿no?, hay 3 palabras en griego que en la Biblia se traducen como vida. Pero cada una de estas tiene una esencia diferente, ¿no?, y un significado diferente, obviamente. La primera vida, ¿no?, es la vida bios, que habla, ¿no?, respecto a la vida biológica, la vida física, la vida del cuerpo. Esta vida del cuerpo, esta vida física, es la vida terrenal, ¿no?, la vida con la que la mayoría de nosotros nos movilizamos día a día. Luego de esto está la vida psique, o la vida del alma, la vida de la mente, la vida de la voluntad y la vida de las emociones. Pero por encima de esto está la vida del espíritu, ¿no?, que es llamado Zoe en la Biblia, Zoe. Y esta vida del espíritu se refiere a la misma vida de Dios que puede ser introducida en los hombres, una vida sobreabundante, una vida eterna, la única vida que es capaz de poder transformar no solo tu espíritu, sino también tu alma y sanar tu cuerpo. Entonces, cuando vemos, ¿no?, desde esta perspectiva la vida que Dios nos ofrece,
A veces nos quedamos cortos cuando buscamos a Dios solo por una sanidad o cuando queremos solamente librarnos de la ansiedad o de la depresión, porque Dios está buscando más que eso, está buscando darte vida, pero una vida abundante, una vida en tu espíritu, una vida que tenga la capacidad de poder transformarte y llevarte cada día en unos niveles de crecimiento que estoy seguro antes no hemos probado, no hemos visto. Y eso es lo que significa la vida de Dios, ¿no?, en el hombre. Para poder disfrutar esta vida, para poder mantener esta vida en nosotros, tenemos que pasar por un proceso, ¿no? Y este proceso yo lo denomino, ¿no?, como tenemos que estar expuestos constantemente a la presencia de Dios. Por eso es tan importante nuestra búsqueda de Dios. No porque Dios tenga una palabra bonita que decirnos solamente, o no solo para calmar nuestra culpa de que estamos buscando a Dios, o no solo porque religiosamente nuestras creencias nos hacen hacer, ¿no?, decir cierto tipo de cosas. No, nuestra búsqueda principal de Dios también es, ¿no?, seguir manteniendo esa frescura y esa vida que solo Dios puede darnos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Habíamos hablado también que en Génesis todo empieza desde una familia y que el principal ataque al principio, ¿no?, la maldad se origina con el ataque a esta familia. Y habla, ¿no?, el Apocalipsis que al final de los tiempos la maldad iba a aumentar. Pero así también como la maldad iba a aumentar en los últimos tiempos, el conocimiento y la vida de Dios en aquellas personas que lo conozcan, aquellas personas que vivan en conexión con Dios, también iba a ir en aumento. Y así como la maldad no iba a ir creciendo hacia el final de los tiempos, de la misma manera la vida de Dios en aquellos que se lo permiten iba a ir, ¿no?, en un constante crecimiento. Lo que la Biblia le llama, ¿no?, un crecimiento de fe en fe y de gloria en gloria hasta que llegamos a la transformación. Hasta que podemos ser esos hijos que manifiesten el amor de Dios, la vida de Dios, el respeto de Dios, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, a través de sus propias vidas hacia el exterior. Y esto es algo complicado, esto es algo difícil, dice la Biblia, ¿no? Quiero que podamos ir a Mateo 24 del 11 en adelante. Y mira lo que dice, ¿no?, Jesús mismo respecto a los tiempos finales. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿no?, hablando de una señal de los últimos tiempos, que la maldad iba a multiplicarse, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y si me pudieran poner, por favor, versos antes, tal vez es el 9 de Mateo 24. Y si tienen sus Biblias ustedes también, hermano, búsquenlo. Mateo 24, porque antes que vengan los tiempos del fin, dice la palabra, ¿no?, y que el evangelio de Dios sea predicado en todo el mundo, va a haber también algo, ¿no?, importante que tiene que suceder. Dice, ¿no?, desde el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos, seréis odiados de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Entonces, mira, ¿no?, la advertencia que nos hace Cristo de los últimos tiempos. Pero a pesar, ¿no?, de que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar, que los hombres iban a estar en contra de los hombres, que las traiciones iban a ser algo de todos los días, traiciones en el hogar, traiciones en la familia, traiciones en el trabajo, traiciones incluso, ¿no?, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, iban a llegar, ¿no?, a perder muchos el amor
de Dios, tanto así que unos a otros iban a estar en rencillas y odio, dice, ¿no? Aborreciéndose unos a otros. Y no es que el exterior va a estar, ¿no?, lleno de maldad, porque aquí Jesús claramente habla, ¿no?, no de las cosas externas, sino de cuál iba a ser la condición del corazón del hombre al final de los tiempos. Y mucho de esto ya lo vivimos, ¿no?, diariamente. Odios, pleitos, peleas, aborrecernos los unos a los otros. Y producto de estas peleas, producto de este aborrecimiento, muchos caerán, dicen, ¿no? Muchos serán tentados a abandonar a Dios. Cosa que vemos, ¿no?, que pasa todos los días. Un mundo lleno de odio, lleno de pelea, donde nosotros tenemos que aprender a ser familia y a ser iglesia en medio de esta dificultad. Porque Dios decía algo importante en Mateo, ¿no? Decía, pero, dice, ¿no? Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces no es que todo va a ser terrible y que vamos a ser gobernados por el mal. No, aquí Dios nos dice algo, ¿no?, muy importante. Pero, dice, aquellos que se deciden, aquellos que tienen una condición de vida, una búsqueda, ¿no?, en la vida de Dios, estos que permanezcan van a ser diferentes a los otros hombres. Entonces, ¿en qué condición Dios nos va a encontrar al final de los tiempos? Vamos a seguir repitiendo, ¿no?, así como hablábamos del principio, ¿no? Vamos a ser como esa familia de Adán y Eva, en peleas, en pleitos, en pecados, o vamos a llegar a ser, ¿no?, esa iglesia grandiosa, esas familias fuertes y poderosas que Dios va a llamar al final de los tiempos. Lucas 17 del 1 al 4. Jesús le decía, ¿no?, a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. Y esta palabra, ¿no?, en la versión que yo tengo dice, no, es imposible que no vengan ofensas, dice, ¿no?, al final de los tiempos. Mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, entonces perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, volviera a ti diciendo me arrepiento, entonces perdónale. Y en el verso 5 dice, ¿no?, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y es bastante interesante, ¿no?, esta enseñanza que Jesús le hace a su pueblo, a sus hijos. Porque habla, ¿no?, que algo constante que pasa en la vida del hombre no son las ofensas. ¿Cuántos de nosotros no vivimos, ¿no?, en constante ofensa? Y muchas veces, ¿no?, esto hace tropezar a algunos. Las equivocaciones de otros o las palabrerías de unos a otros hacen, ¿no?, que algunos tropecemos y caigamos, ¿no?, en este palito, ¿no?, del enemigo, que es la ofensa. ¿Para qué? Para terminar extraviándonos de la vida de Dios. Pero Dios nos dice, ¿no?, la ofensa es algo común, pero yo les he dado un arma, dice Dios, ¿no? Si estas personas se arrepintieren y vinieren a vosotros, entonces perdonan, le dice, ¿no? Y tienen que perdonar, ¿no? Incluso 7 veces, y 7 veces al día estas personas le fallan de la misma manera. ¿Y qué dijeron los discípulos con esta enseñanza, ¿no?, tremenda de Jesús? Ah, no, Jesús, no, yo pensé que una vez tenía que perdonarlo y es suficiente, pero perdonarle 7 veces, o incluso como dijo Jesús, no, perdonarle 70 veces 7, no, Jesús, esto es demasiado, ¿no? Algo que está fuera de nuestra comprensión. Aumenta nuestra fe, les dijo Jesús. ¿Por qué? Porque debemos entender, ¿no?, que el perdón es cuestión de fe. No solo es una decisión el perdón, sino el perdón es una cuestión de fe. Por eso incluso los discípulos, cuando Jesús les dio, ¿no?, esta bomba, esta enseñanza, dijeron, ¿no?, Jesús, ¿tú quieres que perdonemos 70 veces a la gente, 70 veces 7 a la gente? No, esa es mucha fe, Señor. Esa es demasiada fe.
Eso es para personas, ¿no?, que tienen mucha fe. ¿Por qué? Porque es difícil muchas veces. Y seguramente sí, ¿no? A nosotros nos pasa, ¿no? Es algo complicado en nuestra vida. A veces el enemigo trae ofensa a nosotros a través del chisme. A mí me ha pasado así muchas veces, ¿no? Y muchas veces el chisme lo que hace en tu vida, ¿no?, es poner una trampa para que cuando la ofensa suceda, tú, en vez de estar dispuesto a perdonar, empiezas, ¿no?, el pleito. Y a veces pasa en la familia o en el trabajo. Se me acercaba una persona, no recuerdo, hace algún tiempo, y me decía: ¿sabes qué? Al lugar donde estás entrando, no es por chismearte, pero quiero advertirte algunas cosas, ¿no? Hay ciertas personas que se portan de esta manera y que hablan de cierta forma, pero lo que van a buscar tal vez es hacerte daño. Estoy seguro que estas advertencias también te las han dado a ti, ¿no?, muchas veces durante tu vida. Y prestar nuestro oído, ¿no?, a este tipo de cosas nos predispone nuestro corazón a caer en la ofensa. ¿Por qué? Porque con la gente siempre ofende a otras muchas veces. Porque la mayoría de nosotros pecamos y muchas veces pecamos con las mismas cosas muchas veces. Y ofendernos es algo común a veces. Cosa que deberíamos cambiar, obviamente. Entonces, cuando la ofensa sucede, como tu corazón ya está predispuesto con lo que tú escuchaste, entonces la ofensa sucede. O a veces escuchamos, ¿no? A ver, cuéntame, ¿qué te dijo el pastor? No, es que el pastor muy fuerte me habló, ¿no? Muy fuerte. Me llamó la atención el pastor, ¿no? No sé qué se habrá creído, ¿no?, para haberme dicho lo que me ha dicho. Y la otra persona de repente no lo toma como un comentario solo de su amigo. Pero cuando le sucede a la persona ya quiere ver, ¿no?, algo extraño en el otro. ¿Por qué? Porque predispuso su corazón por las cosas que está escuchando. Y cuando la ofensa sucede, no me cae lo que dijo el pastor, creo que lo dijo, no fue una indirecta contra mí. O el pastor está predicando, ¿no?, el pastor Jonathan seguro lo está diciendo conmigo. No, así no es, ¿no? Este hombre está juzgando a los demás. Entonces, de pronto, la ofensa predispone nuestro corazón y cuando sucede nosotros pisamos el palito y en vez de perdonar, como dice aquí la Biblia, ¿no?, nosotros caemos, ¿no?, en la amargura, en el resentimiento. Pero la palabra otra vez nos dice en Mateo 24, ¿no?, persiste hasta el fin. Los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Te doy, ¿no?, toda esta introducción, incluso lo que dice Jesús, ¿no?, en Mateo del 6 al 9 en adelante, cuando la gente, ¿no?, le pregunta a Jesús cómo es que deben orar. Jesús les da, ¿no?, un ejemplo de cómo debería ser su oración. Y Mateo del 6 al 9 en adelante, ¿no?, Jesús entonces les dice, y así es como deben orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, dice la palabra, ¿no? Y una vez terminada la oración, es interesante lo que dice Jesús, ¿no? Porque de repente, para mí lo más importante, ¿no?, como adorador, como músico que soy, podría ser, ¿no?, la primera parte. Que todos deben entrar a la presencia de Dios siempre adorándole, ¿no?, siempre llamándole por su nombre, ¿no?, sentirse hijos. De repente para algunos va a decir lo más importante de la oración es la identidad. Pero ¿saben qué dijo Jesús? Para Jesús lo más importante de la oración fue lo que les recalcó al final, ¿no? Verso 14 dice, ¿no?, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y de toda esta oración, ¿no?, al final Jesús hace un resumen y dice que lo más importante es el perdón, ¿no?, contra las ofensas. Porque lo que más impide la manifestación del reino en nuestras vidas, ¿qué es? Es mantenernos con un corazón herido, con un corazón ofendido. Corazones ofendidos nunca crecen.
Familias ofendidas nunca crecen. Parejas ofendidas no pueden crecer en su relación. Hijos ofendidos contra los padres no van a llegar a madurez. Hermanos ofendidos contra otros hermanos no van a poder desarrollar aspectos en su vida, van a tener estorbo en su crecimiento espiritual. Y muchas veces esto no solo pasa en la familia, sino también pasa en el cuerpo de Cristo, pasa en la familia espiritual. Porque muchos dejan de crecer producto de que tienen el corazón herido, de que tienen el corazón ofendido. No, yo por qué voy a hacer caso al pastor si el pastor me dijo esto, si el pastor me dijo el otro, si el pastor me dijo así, si el pastor me dijo asá. Yo recuerdo que de muy joven, ¿no?, vivía tras estas excusas muchas veces. Porque como familia estamos, ¿no?, constantemente en contacto, a veces suceden ofensas y eso tú lo tomas como excusa, ¿no? No, ¿cómo va a ser un cristiano así? ¿Cómo va a hablar, no, un cristiano así? No, yo ya no creo eso, no, yo ya no quiero buscar de Dios. Porque si la gente sigue haciendo así, entonces no. Entonces muchos por la ofensa, como decía Lucas 16, incluso llegaban a apartarse, ¿no?, de los caminos de Dios. Cuando lo que tú deberías hacer es tener un corazón predispuesto al perdón, dice la Biblia. Porque lo único que va a llevar tu vida a un crecimiento y una transformación constante en la vida de Dios, ¿qué es? Es el estar predispuesto a perdonar todo el tiempo. Y te hago, ¿no?, toda esta introducción con estos 3 versos para que tú entiendas la importancia del perdón en la vida del cristiano. No es cualquier cosa, ojo. Jesús decía que al final de los tiempos el odio y la ofensa iba a ser algo natural, algo normal para la gente. Pero Jesús nos llama a marcar la diferencia, porque nos dice que cuando hay ofensa nosotros podemos provocar transformación a través del perdón. Y no solo eso nos dice Jesús, sino que nos dice, si nosotros queremos ver la manifestación del reino en nuestras vidas y procurar un crecimiento constante, el perdón tiene que ser el centro de nuestra vida. ¿Estamos entendiendo? Necesitamos más de Dios para perdonar. Como decía Lucas, ¿no?, el perdón es cuestión de fe. Ahora veamos, ¿no?, entremos a una segunda parte. ¿Qué es el perdón entonces, ¿no? ¿Qué dice la Biblia respecto al perdón? Bueno, acá tengo algunas definiciones de perdón, de acuerdo a la Real Academia Española, ¿no? Las palabras perdón y perdonar provienen del prefijo latino per y del verbo latino donare, ¿no?, que significa pasar, cruzar adelante, pasar por encima de, donar, donación, regalo, obsequio, hasta que se cumpla un tiempo estipulado. Lo cual implica entonces, ¿no?, una idea de condonación, de remisión, del cese de una ofensa, de una demanda o de un castigo, el cese de la indignación o el cese de la ira. Es eximir al culpable de su obligación, de su discrepancia o de su error. Otro significado también es, ¿no?, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir o remitir una ofensa. También significa, ¿no?, en la Biblia, olvidar por completo una falta o una ofensa. Es ya no estar enojado, es salir de la ira, salir de la enemistad. Así como Dios perdona al pecador y ya no recuerda más sus pecados del pasado. Y otro significado también, ¿no?, es alguien que ha perdonado, que ha abandonado su dolor, su enojo, su deseo de venganza, su amargura, su resentimiento, su desilusión y su tristeza. Y podemos, obviamente, no deducir de este significado último que aquellas personas que no han perdonado
están llenas de dolor constante, de enojo, de deseos de venganza, de amargura, de resentimiento, de desilusión y de tristeza. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos así? Tristes, enojados, ofendidos, con ganas, ¿no?, de vengarnos del otro, ¿no? ¿Qué se habrá creído ese mi líder del grupo de conexión? Me voy a cambiar de grupo de conexión. O ¿qué se habrá creído, ¿no?, el pastor? Me voy a cambiar de iglesia. Como si esas decisiones van a hacer que tú puedas apartarte de Dios. Eso no debería ser así. Muchas veces hay enemistad, ¿no?, a veces dentro de la congregación. ¿Y uno qué hace? Dice, no, ya no quiero saber nada de la iglesia, nunca voy a abandonar a Dios, pero con la iglesia ya nunca más quiero saber nada, no quiero saber nada de los cristianos, no quiero saber nada de la familia, no quiero saber nada del amor, porque el hombre falla, pero Dios no falla, entonces solo me quedo con Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos estar con Dios y abandonar su iglesia. Cuando la manifestación de Jesús, dice la palabra, es su esposa, es su iglesia. Entonces, ¿cómo podemos estar con Jesús y odiar lo que es suyo, ¿no?, su propia iglesia? Eso es imposible. Muchos piensan que pueden hablar mal de la iglesia de Dios y seguir bien con Dios. Y eso no es así. Jesús hace una similitud, habíamos aprendido muchas veces, ¿no?, que Él es el esposo y la iglesia es su esposa. Y tú te imaginas, ¿no?, que viene un hombre y habla mal de tu esposa. ¿Tú seguirás en amistad con esa persona? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque es tu esposa y por más errores que pueda tener, tú dirás, no puedes meterte, no puedes hablar mal de mi esposa, es mi esposa. Estará en un proceso de cambio, ya mejorará esas cosas, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos tú y yo. ¿Y tú crees que con el Dios Todopoderoso que ha dado su vida por su iglesia vas a poder separarte de su iglesia y seguir creyendo que puedes estar solo con Dios? Y muchas veces ahí cometemos errores, pensando que podemos estar ofendidos con un hermano, con el que se quedó, con el que se fue, ¿qué habrá sido? ¿Por qué no lo rescataron? El pastor no hizo nada, que ya no creo en los cristianos, que aquí, que allá, que la familia, que mi familia sigue igual, que mis papás no cambian, que mis hermanos, que me ofenden todo el tiempo, que así no debe ser Dios, entonces ya no creo en nada. Y producto de esas ofensas, como lo decía Mateo, terminan abandonando mucho su primer amor y terminan totalmente alejados de Dios. Entonces no nos engañemos, la falta de perdón hace que nuestro corazón se llene de amargura, de resentimiento, y eso hace que nos alejemos de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con la gente. Cuando hay falta de perdón, cuando la ofensa persiste en nuestro corazón, esa es una barrera espiritual que se genera con Dios y con las personas. Por eso hay tantas familias destruidas por la ofensa. Hermanos que no se hablan, padres e hijos que no se hablan, esposos que viven en la misma casa pero duermen separados. Por eso muchos dentro de la congregación no crecen. ¿Por qué? Porque la ofensa ha creado una barrera unos con otros. Y esto nos separa también automáticamente de Dios. Y por más que no perdamos la fe, por más que muchas veces no perdamos nuestro conocimiento por Dios o nuestro amor por Dios, sí perdemos nuestra intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos separa de Dios. Entonces yo quiero, a manera de ir aprendiendo un poco mejor, ¿no?, de lo que es el amor objetivo en la Biblia, porque muchas veces, ¿no?, nosotros entendemos el perdón desde dos aspectos en nuestro corazón. Está el amor objetivo y el amor subjetivo. El amor objetivo es lo que el amor significa, ¿no?, en la palabra de Dios, lo que es la realidad, el perdón real. Y también existe el perdón subjetivo, ¿no?, lo que tú sientes referente al perdón. Y muchas veces el amor objetivo y nuestros sentimientos respecto al amor discrepan mucho.
Porque a veces podemos saber que hemos perdonado o que tenemos que perdonar, pero no nos sentimos con ganas de perdonar o no nos sentimos perdonados. Y eso es algo que tenemos que solucionar. Muchas veces hay confusión entre el perdón objetivo y los sentimientos de perdón. Y la única respuesta para la ofensa real es el perdón real. La única respuesta para la culpa objetiva es el perdón objetivo. Y de esto quiero hablar. La Biblia habla, ¿no?, de algunas características y de algunos aspectos que el perdón debe tener. Y mientras yo te comparto esto, no quiero ponerte algunos ejemplos para que podamos entender, ¿no?, cómo es el perdón de Dios hacia nosotros y nosotros tengamos la capacidad de poder practicar ese tipo de perdón para con nuestros semejantes. ¿Estamos? Entonces, la primera característica que el perdón debe tener es arrepentimiento. Arrepentimiento. Siempre el perdón va a iniciar con arrepentimiento de parte de la persona que ofende. Por más que Dios tiene un corazón, ¿no?, que está dispuesto a perdonar, también nos espera que nosotros lleguemos y nos arrepintamos de las malas cosas que hemos hecho, para Él comenzar ese proceso de perdón y transformación en nuestra vida. Muchas veces hay una confusión, ¿no?, entre lo que significa el arrepentimiento en nosotros. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cuando alguien transgrede el derecho de otro, cuando alguien peca contra otro, o cuando uno de nosotros peca contra Dios, esa persona necesita arrepentirse. ¿Qué significa arrepentimiento? Es sentir un dolor por haber fallado. No solo es sentir dolor porque hemos cometido una equivocación, sino también ser conscientes de no querer repetir ese pecado para contra la persona que hemos ofendido. De tal manera que el perdón, que el arrepentimiento tiene dos aspectos, ¿no?, en su naturaleza. En primero es el dolor en el corazón por haber fallado al otro, por haber fallado a Dios. Y segundo, el deseo de querer tener un cambio, el deseo de no querer cometer más ese pecado contra Dios y contra los hombres. Entonces ese es el tipo de arrepentimiento que Dios espera de nosotros. Espera no solo que lloremos por nuestras faltas, sino también espera que no queramos repetir aquellas cosas. Espera un deseo y una determinación de apartarnos del pecado. Muchas veces esto sucede en la familia. Y esto es lo más difícil, ¿no?, de trabajar muchas veces en la familia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver desde la ofensa. ¿Y cuando nos muestra la ofensa? No, esta persona se va a aprovechar si le perdono. Esta persona, si le perdono una vez, después me la va a hacer otra vez. Y no entendemos que la palabra de Dios nos pide que no debemos ver desde la ofensa, porque un corazón ofendido, su visión está afectada, ¿no?, de las cosas que va a ver. Siempre una persona ofendida va a ver las cosas desde una perspectiva de ofensa. De pronto estás ofendido con una persona, ¿no?, y entra a un lugar y no te saluda. ¿Qué dice la persona ofendida? ¿Qué se habrá creído ¿no?, que ni me saluda? O sea, me ofendió, ni siquiera se me acerca, se me pasa por delante, ¿no?, y ni me saludó. Y si no te saluda, ¿qué hace la persona ofendida? También se ofende, ¿no? Porque dice, este conchudo, ¿no? Encima que me falta el respeto y ahora me saluda, ¿no?, conchudamente. ¿Por qué? Porque siempre la ofensa va a hacerte ver las cosas desde una perspectiva de ofensa. Pero Dios nos llama a ver las cosas desde su perspectiva, de aprender. Se trata, ¿no?, el perdón, de aprender a ver la vida como Dios la ve.
Y solo una persona que aprende a ver la vida como Dios la ve es una persona que va a estar dispuesta a perdonar. Por eso la palabra de Dios dice, ¿no? Y perdona mis ofensas, Señor, así como yo he aprendido a perdonar a aquellos que se arrepienten. ¿Qué nos dice la Biblia? Que toda persona que se arrepienta de su pecado, nosotros debemos estar dispuestos a perdonarlos, así no queramos. Debe ser una respuesta automática en nosotros perdonar a las personas que se arrepienten y nos piden perdón. Y eso debe ser algo inmediato. Pastor, y si no me pide perdón esa persona, la ofensa te va a hacer daño y lo que Dios te va a pedir no es entrar en un proceso de perdonar también a esa persona. Pero lo que nos dice la Biblia es cuando una persona se arrepiente, tu perdón debe ser inmediato. No tenemos que llegar al punto muchas veces, ¿no? Como papás nos pasa, ¿no? Si le perdono a mi hijo no va a aprender. Entonces, ¿qué hago? Ya te perdono, pero vas 3, pero vas 4, pero vas 5, pero para la próxima, ya sabes. Y es bastante fácil para nosotros como padres caer en el resentimiento contra nuestros hijos o viceversa. Es fácil para los hijos caer en el resentimiento contra sus padres. ¿Por qué? Porque no practicamos un perdón verdadero. Porque la palabra de Dios dice, si alguien se arrepiente de lo que ha hecho, tú debes estar dispuesto a perdonar y a olvidar la ofensa. Pero una persona que dice que perdona, pero no olvida, se llena de resentimiento. Y esto lo enseñaba, recuerdo, hace algún tiempo, ¿no? ¿Y cuál es la característica principal del resentimiento? Que no puede soltar, ¿no? El dolor anterior. Por eso la conducta principal de una persona resentida, ¿cuál es? Lleva bien las cuentas, ¿no? Ya, te disculpo, pero vas 1, mira que ya vas 2, mira que vas 3, ¿sabes qué? Ya esta cuarta no te la paso. Hasta aquí llegamos, rompemos los palitos. Chao. No eres mi hijo, no te quiero, ya fue. Entonces vean, ¿no? Lo que es un corazón resentido y lo que Dios nos pide, ¿no? Respecto a estar dispuestos a perdonar automáticamente cuando alguien se arrepiente de lo que ha hecho. Lo veíamos en Lucas, ¿no? ¿Y cuántas veces debo perdonar si mi hermano se arrepiente? Decía Pedro, ¿no? A Jesús. 7 veces y Jesús otra vez le rompió, ¿no? El coco. ¿Qué le dijo? No 7 veces, sino 70 veces 7. Porque así como Dios nos ha perdonado muchas veces por el mismo error, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a las personas para el mismo error. Y ojo, esta no es una excusa para que sigamos faltando a otros de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, ¿no? El verdadero arrepentimiento no solo es un dolor y una disculpa por lo que me equivoqué hace rato, sino un deseo de cambiar y no cometer más el pecado. Entonces, tanto para el que comete la falta como para el que perdona, Dios tiene un consejo para cada uno de ellos en esta mañana. Entonces, el primer paso dentro del perdón es el arrepentimiento. Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia, que literalmente significa tener un cambio de parecer. Esto no solo es una conclusión intelectual, sino que de repente comienzo a ver mi pecado por lo que realmente es. Y donde antes no me molestaba o no racionalizaba, ¿no? Ahora tengo un cambio de parecer y estoy listo para reconocer la realidad de mi culpa y dar la espalda a mis racionalizaciones y mis intentos de negar la realidad de mis ofensas, de mis pecados o de mi culpa. Y esto es algo que solo el Espíritu Santo provoca en nosotros. Porque muchas veces lo que hace que nos neguemos al arrepentimiento es creernos en la razón de que nuestros errores son poca cosa. Como de decir, no, creo que la gente está exagerando, creo que el pastor está exagerando, sí me equivoqué, pero no es para tanto.
O sea, no creo que este pecado sea de muerte, o sea, que esto me aleje de Dios. Y ahí nosotros perdemos, ¿no?, de vista lo que la palabra de Dios dice, porque lo que la palabra de Dios dice es que cuando nosotros pecamos, el pecado nos aleja totalmente de Dios. Y si estamos lejos de Dios y ciegos para no reconocer nuestra culpa, entonces tenemos un problema. Debemos pedir ayuda a Dios para que nos abra la ventana de los cielos y poder tener la capacidad de arrepentirnos y de tener un cambio de mente. A mí muchas veces me ha pasado que de pronto me excuso de algún error, que lo veo como algo común, pero lo que le dije a mi esposa no es tan grave y de pronto el Espíritu Santo viene a mi corazón y literalmente no me hace sentir como un tonto. No que Dios me diga que soy tonto, sino que yo dentro de mí me siento como tonto porque digo, yo pensaba que esto era algo normal o algo superficial, pero ahora me doy cuenta delante de Dios que el error que cometí verdaderamente me hace ver como un tonto. ¿Cómo pude caer en eso? ¿Cómo pude no darme cuenta que las cosas que estaba haciendo estaban mal? Y ese sentimiento de dolor es lo que te lleva al cambio. A mí me pasó muchas veces. Yo recuerdo un tiempo, ¿no?, de joven que creía tener la razón. Las personas que más a mí me han enseñado de perdón, ¿no?, son mis padres y mis hermanos. Papá, mamá, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, mi hermano Jorge, ¿no?, el pastor Jorge Richard. Ellos eran los que más me han enseñado de perdón. Recuerdo una vez, ¿no?, que yo me excusé, ¿no?, en algunas supuestas cosas que ellos habían hecho contra mí. Me acuerdo, no muy joven era. Creo que tenía 17, 18 años. E incluso, no les cuento, incluso creo que me quería ir de casa. Yo dije, no, esto no es posible, yo ya no puedo aguantar más. Si estos dicen ser cristianos, ¿cómo me van a hacer esto? Y yo me voy de la casa, dije, ¿no? Pero no me daba cuenta que tenía un corazón lleno de ofensa. Y me acuerdo que aún que mis padres y mi hermano sabían que yo estaba equivocado, ellos ¿qué hicieron? Vinieron y me pidieron perdón por las faltas con las que yo les había acusado. Y a pesar de que ellos me pidieron perdón, yo seguí, ¿no?, en una posición de orgullo, me acuerdo, y dije, ¿ven que yo tenía razón? ¿Ven? Pero aún así me voy, dije, ¿no? Me voy porque esto no lo voy a perdonar, no lo voy a pasar por alto. Y como te digo, ¿no?, yo era tan inmaduro en ese tiempo que esa era simplemente una excusa para seguir pecando. Y de pronto un tiempo, ¿no?, que estaba orando y de recordar, ¿no?, a mi padre pidiéndome perdón, a mi hermano pidiéndome perdón, a mi madre pidiéndome perdón. El Espíritu Santo de pronto me sacó un velo de los ojos, ¿no? Y yo me sentí como un tonto delante de él y de ahí dije, ¿no?, ¿qué hice? ¿Cómo pude ofender así a mis padres? ¿Cómo pude hacerlos sentir tan mal? ¿Cómo pude acusarlo de cosas que yo solo quería utilizar, ¿no?, de excusa para seguir pecando? O sea, ¿cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo pude estar tan ciego para no darme cuenta que el equivocado era yo? Y yo me creía el vivo en ese tiempo. Y me sentí tan mal que dije, mi corazón tiene que cambiar. Recuerdo abrazarlos después de esto y pedirles perdón, ¿no? Y desde esa vez hasta el día de hoy, creo yo, ¿no?, mi corazón respecto a ellos cambió abismalmente. ¿Por qué? Porque ellos me enseñaron el verdadero valor del perdón. Y mientras yo reclamaba falsamente, ¿no?, si ustedes dicen que aman, entonces ¿por qué ofenden? Y cuando Dios me enseñó, ¿no?, lo contrario, me dijo, porque uno ama debe estar dispuesto a perdonar las ofensas de las personas que ama. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos en un constante proceso de perfeccionamiento. Porque, ojo, Dios no nos llama perfecto. Dios nos llama y luego empieza un proceso de perfeccionamiento en nosotros. Entonces, démonos cuenta cómo está nuestra vida. ¿Queremos un verdadero arrepentimiento o todavía estamos racionalizando las cosas y excusándonos en que él me ofendió, en que mi esposo mucho grita, en que mi esposa me faltó el respeto, en que mis hijos mucho cometen esos errores, en que es...
y no nos estamos dando cuenta que la ofensa nos está empujando y nos está haciendo comportarnos como tontos muchas veces. Y eso no nos deja crecer, y eso nos mantiene en pobreza, y eso nos mantiene en enemistad, y eso nos mantiene en chisme, y eso nos quita el propósito. Eso nos quita la paz dentro de la familia. Eso hace, ¿no?, que el plan del enemigo, que el odio vaya acrecentándose en nuestro hogar en vez de procurar que el amor de Dios cubra pecados y nos lleve a un proceso de crecimiento constante. Otra vez les digo, ¿no? Arrepentimiento es fundamental en el proceso de perdón. Arrepentimiento es fundamental en el proceso de perdón. Cuando esta condición se cumple, cuando el arrepentimiento sucede, cuando hay un verdadero arrepentimiento que implica un reconocimiento de la culpa, un dolor por una culpa y una determinación por alejarse del pecado que hemos cometido, entonces viene la remisión de los pecados. Entonces, ojo otra vez, ¿no? Primero, en el proceso de perdón es arrepentimiento. Segundo, remisión. Isaías habla en el capítulo 1, verso 18, dice así, ¿no? Dios, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados, sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y esta expresión poética, no tan hermosa, del profeta Isaías, nos muestra algo importante, que el perdón y la remisión de los pecados trae, ¿no?, una limpieza en nuestra alma a través del perdón que Dios nos otorga. David incluso dice también en los Salmos, ¿no? Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y seré como la nieve. Y esta es una promesa de Dios para nosotros. Remisión, ¿qué significa? Significa enviar. Así como cuando te llega un correo electrónico con indicaciones a tu correo y te dice, por favor, remitir una respuesta, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Pues escribir algo y enviarlo de vuelta a la otra persona que está muy lejos de ti probablemente, ¿no? Que te mandó el correo desde otra dirección totalmente distinta a la tuya. Lo mismo es lo que significa, ¿no? Remisión, significa enviar algo lejos. La palabra misión significa enviar, así como misio, ¿no? Así como tenemos misiles que se lanzan a una larga distancia, así como hay misivas que se mandan de un reino a otro, así como hay misiones donde personas se mudan de un país a otro totalmente lejano, así como hay misioneros que han nacido para vivir lejos de su tierra y de su parentela, todos estos involucran la misma actividad que significa envío. Y cuando hablamos de que Dios remite nuestros pecados, habla de que los envía lejos totalmente, como dice la palabra de Dios. Así como el oriente está del occidente, así lejos de vosotros yo apartaré vuestras rebeliones, dice Dios. De tal manera que Dios no solo acepta nuestro arrepentimiento, sino que Él toma nuestro pecado y lo manda totalmente lejos de nosotros para que no nos sintamos culpables y para que ya no vivamos con la culpa y con el condicionamiento de ese error. Perdonar entonces también involucra no estar repitiendo o condicionando a las personas con los errores que han cometido con nosotros. Porque así como Dios dice que se olvida de nuestros pecados, pero eso no significa que Dios tenga amnesia y que de pronto, siendo el Dios todopoderoso, hay cosas que no recuerda.
No, no es así, sino que Dios, por más conocimiento que tenga de que nosotros hemos pecado contra Él, Él decide no recordarnos más nuestro pecado. De la misma manera nosotros, para con las personas que perdonamos, tenemos que aprender a remitir sus culpas. Y eso significa no restregarles la culpa otra vez a las personas cuando ellas nos han pedido perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que no está completo el perdón cuando tú dices, ya, sí, te disculpo, no lo vuelvas a hacer. Y después cuando viene la siguiente pelea, estamos otra vez, ¿no? Con nuestro papel de ofensas diciendo, pero esto ya tú me hiciste la otra vez. Pero hijo, otra vez el mismo error. Pero eres un tonto, eres un burro, ¿acaso no te das cuenta? Siempre te tengo que llamar la atención de lo mismo. Y otra vez tú, hombre, que siempre me ofendes, pero otra vez mi líder que se equivocó en lo mismo. Esto habla de que el perdón que estamos practicando no es un perdón real, porque el perdón verdadero que hace, remite nuestras culpas. ¿Y remitir qué significa? Olvidar, significa no recordar. Más que olvidar significa no recordar. Porque probablemente nosotros recordemos muchas ofensas que la gente nos ha hecho, pero decidimos no recordarlas y no repetirlas. ¿Por qué? Porque hemos tomado la decisión de practicar un amor verdadero como el que Dios practica con nosotros. Y por más que tengamos la tentación de restregarle a la persona otra vez su pecado, decidimos decir, no voy a recordarlo. Y esta falta que estás cometiendo contra mí la voy a tomar como una primera. Y ¿sabes qué? Decido perdonarte. ¿Estamos entendiendo? Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Es lo mismo que nosotros debemos aprender a hacer con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y hablo sobre todo de la familia, porque en la familia y en la pareja es tan fácil a veces estar repitiendo siempre la misma historia. Como dicen algunos hermanos, ¿no? Yo tengo una esposa histórica, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos peleamos por una cosa, ella me recuerda, ¿no? Todas las cosas malas que he hecho. Pero fuera de bromas, esto es algo que tú y yo debemos aprender a hacer. Algo difícil, algo complicado muchas veces para nosotros, pero algo que tiene que ser objetivo en nosotros. Porque en serio, ¿cuánto daño hace a nuestros hijos estar repitiéndoles una y otra vez sus pecados? ¿Y eso qué genera en el corazón de nuestros hijos? Que ellos no crean en el poder del perdón. Porque por más que se han arrepentido, porque por más que lloraron, por más que les cayó castigo una vez, igual todo el tiempo sus padres están refrendándoles sus mismos errores cada vez que lo cometen. ¿Estamos entendiendo? Y remisión significa eso para con Dios. Sigamos avanzando. Así que ya saben, no vale perdonar y después de 2 días seguir recordando, ¿no?, el error del otro. Hay que aprender a perdonar, y el perdón también es no solo arrepentimiento, sino remisión. El perdón también, ¿no? En un tercer lugar, una tercera característica del perdón es la restitución. Restitución. El verdadero arrepentimiento incluye no solo la disposición a no cometer la misma falta, sino que también tiene una disposición y deseo por compensar todas aquellas cosas que se pueden arreglar. Y aquí tenemos que aprender a ser realistas, porque la palabra de Dios dice, ¿no? Cuando muchas veces nosotros nos ofendemos con palabras, es imposible retirar nuestras palabras, porque una vez que ya las dijimos, ya llegaron al corazón de la persona y ya la ofendieron. Y tratar de restituir esto muchas veces es imposible. Lo que tenemos que hacer en esta situación es perdonar y remitir estas faltas.
Obviamente, ¿no? A los que ofenden, no aprender a utilizar, ¿no? Nuestra boca y aprender a ser sabios para hablar. Pero en aquellas cosas en las que podamos restituir a las personas, debemos hacerlo, debemos aprender a compensarla. Podemos disculparnos por lo que hemos dicho y podemos resolver no volver a decir, ¿no? Las mismas palabras que hemos dicho, pero las palabras quedarán ahí. Podemos hacer algo para compensarlo, no mucho. Pero por otro lado, imagínate, ¿no? Que le robas $100 a alguien y le dices, no, me arrepiento, siento haberte robado tus $100. Y tú le dices, no, bueno, gracias, ¿dónde están mis $100? Y la persona te responde, ¿no? Bueno, solo quiero tu perdón, ¿no? Pero yo me voy a quedar con tus $100. Entonces ahí vemos que no es un verdadero perdón. Porque cuando hay una falta que ha sucedido y esta falta puede ser compensada, entonces nosotros tenemos que retribuir a la otra persona con aquello que le hemos quitado o con aquello que la persona ha perdido. Por eso cuando Mateo se arrepiente, y recuerdan que Mateo era un cobrador de impuestos y él fue perdonado por Dios, él siente el perdón en su corazón y ¿qué dice? Voy a practicar un verdadero perdón. No solo quiero cambiar, sino que estoy dispuesto, decía, ¿no? Mateo, a devolverles 4 veces lo que les robé a las personas. Yo conté un testimonio, me acuerdo hace mucho tiempo, de algo que me sucedió. Ya estaba en la universidad, ¿no? Más de 12 años creo que pasó esto. Y recuerdo, ¿no? Que yo le había prestado un libro, una enciclopedia, ¿no? De anatomía a un compañero. Y resulta que él me lo había devuelto y yo no me acordaba cuándo me lo había devuelto. Y esa mochila en la cual guardé la enciclopedia la había refundido, ¿no? en mi cuarto. Estaba debajo de toda la ropa, ¿no? dentro del armario. Y cuando yo veo a mi amigo después de una semana, le digo, mi libro no me lo has devuelto. ¿Cómo que no te lo devolví? Ya te lo devolví la semana pasada. No me lo has devuelto, ese día estabas, creo, te habías ido a tomar, le dije, ¿no? Y ese día estabas, me acuerdo, picado y seguro ni te acuerdas de lo que has hecho. Y tanta fue la confusión en mi amigo, ¿no? Porque de verdad estaba picado él, ¿no? Ese día. Que él me dijo, lo siento, no sé dónde he puesto tu libro. Vino al día siguiente, no, ya lo he buscado en toda mi casa y no está. No sé, yo le dije, no, mi enciclopedia era original y tú me la devuelves. Me ha costado más de 300 soles y yo no voy a permitir que me la robes. De repente hasta ya la has vendido, le dije, ¿no? No, te juro que no ha sido así, Jonathan, créeme, me dijo, ¿no? Y me acuerdo que entonces dame algo, lo que tengas, ¿no? De valor, para compensar y comprarme otra vez, ¿no? Esa enciclopedia. Y me acuerdo que tenía, ¿no? Unos lentes, unos Ray-Ban originales, y me decía, esto es de mi papá, ¿no? Ya no importa, le dije, ¿no? Esto dame. Más o menos vale el valor de mi libro, porque está todo viejo ya estos lentes. Y me acuerdo que me quedé con sus lentes, ¿no? Y lo disfruté un mes, me acuerdo, ¿no? Me gustaban esos lentes. Y de pronto llego a mi casa, no sé, después de un mes, creo cada mes en ese tiempo limpiaba mi cuarto. Lo siento, mamá. Y encuentro la mochila y abro la mochila y de pronto encuentro, ¿no? La enciclopedia esta. Me acuerdo una de esas veces que estaba buscando a Dios, me hacía acordar, ¿no? Que estaba ahí la enciclopedia. Y yo estaba lleno de vergüenza, me acuerdo, porque decía, ¿cómo le voy a decir a mi amigo, ¿no? Un mes después que está la enciclopedia ahí en mi cuarto. ¿Qué me va a decir? No, tú me crees tonto, que me has robado mis lentes y ahora me vas a decir que sí lo tienes. Creo que lo mejor, lo más sabio, dije, no, es no decirle. ¿Para qué generar problemas, no es cierto? Si estamos en paz ya. ¿Para qué abrirle heridas, no es cierto? Hay que ser sabios, hermanos. Y me acuerdo que yo pensaba así, pero cada vez que me acercaba a Dios me sentía más lejos de Él, y Él, lo único que se venía a mi mente no era la enciclopedia y la cara de mi amigo.
Y pasó un mes, 2 meses y no quise hacer nada con eso. Y de pronto recuerdo un día que Dios me dijo, no voy a hablarte más. Estás totalmente alejado de mí y no te quieres arrepentir. Pero Señor, ya te he pedido tantas veces perdón, ¿no? Que me perdones por haberle fallado a mi amigo. Sí, te has arrepentido, pero parte del arrepentimiento es restituir a la otra persona cuando esté en tus posibilidades. Y está en tus posibilidades, me decía Dios. Pero Señor, voy a ser avergonzado. No importa, me dijo Dios. Recuerdo que ese día cogí valor, busqué a mi amigo, le dije, por favor, quiero hablar contigo. ¿Y ahora qué le digo? Decía yo, no dentro de mí. Y me acuerdo que le dije ese tiempo, ¿no? Fue un tiempo donde yo comencé a cambiar mucho, ¿no? Cuando me acerqué a Dios bastante y le dije, ¿sabes qué? Yo en este tiempo me estoy acercando a Dios y hay algo que no me deja en paz, le decía, ¿no? Que Dios me ha pedido que haga. Y la verdad es que hace algún tiempo en una mochila encontré la enciclopedia con la que yo te había acusado de que tú te la habías llevado. Esto me tiene mal, le digo, pero quiero hacer lo que corresponde y aquí están tus lentes, le dije, no quiero devolvértelos. Y lo que me dijo mi amigo fue, ¿no? ¿Qué? ¿Y todavía te llamas cristiano? Eres un ladrón, ratero, me dice, no trae para acá, ¿no? Y esto era de mi papá y encima tú lo tenías, seguro lo has hecho a propósito. Y todavía me dices que Dios te ha dicho, Dios tiene que decirte eso, se supone que ya lo tenías que hacer hace mucho tiempo. Y eran palabras, ¿no? Que yo decía dentro de mí, ¿no? Es cierto, Dios. Y cuando eso sucedió, ¿no? Verdaderamente yo entendí, ¿no? Lo que era la restitución. Muchas veces Dios nos hace confesar cosas, ¿no? A manera de restituir a otras personas. Y ese es un proceso doloroso, tanto para aquel que se arrepiente como para la persona que perdona. Pero cuando Dios nos indica que haya que hacerlo, entonces es un proceso por el cual debemos pasar. Y eso se llama restitución. El perdón también tiene un cuarto componente, que es el componente de la reconciliación. Y así como en la primera parte no son cosas que nos duelen, aquí empiezan un proceso de restauración, un proceso de sanidad en tu vida. Y esa es la reconciliación, ¿no? Busca en nosotros. Y el perdón tiene este regalo, ¿no? Y esta maravilla preciosa, que nos reconcilia con Dios y nos reconcilia con la gente. Yo les había dicho que lo que la ofensa hace en los hombres y en la familia es poner una división, un límite entre las personas, un muro. Y la reconciliación, que es parte del perdón, lo que trata de hacer es traer cercanía otra vez entre las personas. Incluso el ministerio del Evangelio en el Nuevo Testamento es llamado como el ministerio de la reconciliación, porque lo que busca no solo es absolvernos de nuestros pecados, lo que busca no es castigarnos por nuestros pecados, sino lo que busca el Evangelio de Cristo es reconciliarnos y estar cerca otra vez con Dios. La persona principal con la que nos reconciliamos es con Dios mismo. Y este modelo vertical de reconciliación tiene que ser un espejo para nosotros, para también aprender a reconciliarnos con nuestros semejantes, con nuestras relaciones humanas. Porque te aseguro que todos nosotros tenemos relaciones rotas. Yo he tenido relaciones rotas, relaciones que me duelen profundamente. Puedo acordarme de muchos momentos en mi vida donde he roto relaciones con personas. Pero muchas de estas han sido restauradas producto del perdón. Y con muchas de estas personas he podido reconciliarme producto del perdón. Y una de estas fue mi esposa, por ejemplo. Porque yo les he contado, ¿no? Mi historia la vez anterior. Y les decía, ¿no? Que nosotros habíamos tenido un problema grande con mi esposa, ¿no? Cuando tuvimos una hija fuera del matrimonio. Vivíamos en constante, ¿no? Ofensa, estábamos apartados los unos de los otros. Pero el Señor nos hizo practicar, ¿no? Este proceso tan precioso de la reconciliación. Yo recuerdo que me arrepentí de mi conducta, quise cambiar.
tuve que restituir muchas cosas, ¿no? en ella, en Alejandra, en mi hija que ya había nacido en ese tiempo. Tuve que estudiar, tuve que trabajar por ellas muchas veces. Pero llegó un proceso donde el Señor nos llevó a reconciliarnos, porque el verdadero perdón busca la reconciliación. Y el Señor trabajó tanto en nuestro corazón, sobre todo en el mío, que un día tuve la posibilidad de poder estar otra vez unido a ella. Y tan fuerte fue esa unión que Dios nos trajo, que terminamos, ¿no?, constituyendo un hogar, ¿no?, que es algo que antes no habíamos planificado ni pensado. Como tal vez tú pienses, ¿no?, de tu hijo o de tu esposo, no, ese hombre ya, ¿qué va a cambiar? O esa mujer, ¿no?, ¿qué va a cambiar? Es una bruja. Perdón. O que mis hijos, ¿qué van a cambiar? ¿No? Ya están en drogas, ya son malos, mi hermano ya está perdido. O mi jefe, no, ¿qué va a cambiar? Están muy viejos para cambiar. Al principio les dije que el perdón es cuestión de fe. La ofensa siempre nos hace ver desde una perspectiva de ofendidos. Pero cuando nos ponemos los lentes de Dios, aprendemos a ver a los demás como Cristo los ve. Yo recuerdo que en mis peores momentos mi mamá me decía, ¿no?, a pesar de que yo estaba perdido, ella me decía, tú eres un hombre de Dios, un profeta de Dios. Y yo le decía, no me digas así, le decía, no, yo no quiero ser pastor, le decía. Yo no voy a hacer lo mismo que ustedes hacen. Y ella igual, ¿no?, yo sé, ¿no?, que mi mamá me veía con los ojos, ¿no?, de Dios. Ella me decía, tú eres un hijo de Dios, mi hijo más obediente, y mis hermanos se reían, ¿no? Ja, decía. Cecia sobre todo se reía. Y me acuerdo, ¿no?, que muchos se burlaban incluso, ¿no? No voy a decir quiénes, ¿no? Pero recuerdo, ¿no?, que muchos decían, el Señor está levantando a mi hijo, y muchos decían, no, ¿qué se le va a levantar ese? Si ya cayó, si ya pecó, ¿quién lo va a levantar? Es un falso. Y yo recuerdo que ese tiempo, ¿no?, dije, no voy a permitir, ¿no?, que Dios, que la gente, ¿no?, ofenda mi corazón. Voy a creer, ¿no?, lo que las personas dicen de mí. Si a pesar de que he sido malo, me he portado mal, mi papá me da ánimos, mi madre me da ánimos, dicen que soy un hijo de Dios, mi hermano me dice que siga adelante, Alejandra otra vez, ¿no?, se ha reconciliado conmigo. Yo decía, esto tiene que ser una señal tuya, Dios. Yo decía, no, esto es tu perdón. Y yo ahí recién me comencé a sentir libre muchas veces. Y tan libre fui, ¿no?, producto de ese perdón, de esa reconciliación que tuve con Dios, con mis padres, con mis hermanos, que pude reconciliarme también con el cuerpo de Cristo. Y ahora Dios me ha dado el privilegio de poder enseñar, de poder predicar su palabra y de poder ser testimonio de cómo el perdón de Dios, el perdón real de Dios bien practicado, puede transformar la vida de los hijos, con padres que aprenden a ver a sus hijos con la visión con la que Dios nos ve. Yo lo mismo ahora practico con mis hijas. Les digo, no, tú, a la mayor le digo, no, tú eres un sustento para muchas generaciones, tú eres un sustento, ¿no?, para muchos profetas, así que ora por mí, le digo, ¿no? Y veo, ¿no?, la sonrisa, ¿no?, y los ojos de mi hija, ¿no?, como que siente que me enorgullezco de ella, ¿no?, y hincha el pecho y dice, ya está orando por ti, papá, dice, ¿no?, y el Señor me ha dicho esto, dice, ¿no? Y te aseguro que si yo no le dijera esas palabras y si no la viera con los ojos de Dios, ella no podría estar soltando todas esas palabras que a veces suelta, ¿no?, en la casa. De que nos falta seguramente sí, ¿no? Y tendremos que seguir practicando, ¿no?, esto en el hogar, así como tú también debes hacerlo en casa. Porque muchas veces los hijos están en su propio mundo,
cuando nosotros no los incluimos o cuando nosotros no los vemos con los ojos que Dios los ve. A veces la gente puede fallar y son los repudiados, ¿no? Cuando lo que Dios hace es reconciliarnos y acercarnos otra vez a Él. Yo recuerdo que un tiempo tenía un grupo de conexión que nadie quería tener, literalmente. Recuerdo que este grupo de conexión lo manejaba, ¿no? con el pastor José Luis Miranda. Y eran personas por los que su familia no daba ni un centavo. Personas a las que nadie les creía. El Señor me enseñó a creer yo en ellos. Me fallaron 1000 veces y me traicionaron 1000 veces, pero el Señor las 1000 veces me hizo aprender a perdonar de verdad. Yo estoy seguro, ¿no?, que ese grupo de conexión en mi vida y en la vida del pastor José, en la vida de la pastora Camila, que un tiempo estuvo, ha sembrado en nuestro corazón parte, ¿no?, de la idea que Dios tiene, ¿no?, del perdón y cómo Dios mira a la gente con amor. Ahora recuerdo, ¿no?, el pastor José, yo y otras personas, ¿no?, poniendo nuestro dinero, nuestros carros, nos chocaban el carro del pastor José, me acuerdo, ¿no? Teníamos que él, ¿no?, trabajar el doble, pagar el choque porque no era su carro, era de su papá en ese tiempo. Y todo por amor a estas vidas por las que todos decían están perdiendo el tiempo. Pero yo estoy seguro que la obra que hicimos dará fruto o ya dio fruto, ¿no?, en algún momento y en algún lugar. Y eso es la verdadera reconciliación. Y para eso hay que aprender a ver con los ojos de Dios. Y por último, Dios quiere también para nosotros traer restauración. Y esto es la finalidad del perdón, es restauración. Y te pongo mi ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo yo que a pesar de que fui el más pecador dentro de mi casa, terminé siendo restaurado por el perdón de Dios. Porque si nadie me hubiera enseñado el verdadero perdón, porque si no hubiera yo descubierto el verdadero perdón de la salvación, te aseguro que no estuviera aquí y que no me hubiera podido poner de pie. Porque más eran las voces del enemigo que me atacaban, que me hundían, que hablaban mal de mí. Pero había una voz por encima de todos, que era la voz de Dios que me decía, yo te voy a restaurar, tu postrer estado no será como el primero, tu vida va a ser grandiosa a pesar de que tus enemigos te insulten, yo voy a aderezar mesas mientras la gente hable mal de ti. Y esa es la restauración que Dios tiene en nosotros y eso solo sucede en corazones que aprenden a mirar al cielo, a enfocarse en Cristo en vez de estar mirando quién le ofende, quién le dijo, quién no le dijo. Si no, recuerden la vida de Esteban cuando él estaba siendo insultado, ofendido, incluso apedreado. Él no decidió ver quién lo ofendía, no para decir Jesús, maldíceme a este otro mándalo al infierno, a este otro castígalo, sino que él no miró a sus ofensores, miró al cielo y un corazón que aprende a perdonar, los cielos se le abren, dice, ¿no? Así como los ojos de Felipe, ¿no? Fueron abiertos y vio los cielos y vio al Hijo sentado a la derecha del Padre. Y había gozo en su vida a pesar de la ofensa y de los golpes que le venían, ¿no?, del exterior. De la misma manera nosotros muchas veces, mientras otros ofenden, mientras otros hablan mal de nosotros, es una oportunidad para mirar al cielo y que Dios nos abra los cielos para aprender lo que Él quiere manifestar en nuestras vidas. Por eso es que yo creo que el amor de Dios y el perdón de Dios puede restaurar familias, puede restaurar hogares, puede unir esposos que ya habían pactado un divorcio, que puede unir hijos que odiaban a sus padres, padres que odiaban a sus hijos. Porque fue el objetivo principal de Dios cuando nos vio en nuestro más profundo pozo. Cuando Cristo nos vio en lo más profundo,
en lo peor de nuestra vida, cuando estábamos más embarrados, Dios decidió morir por nosotros, creer por nosotros, apostar por nosotros. Y el día de hoy muchos estamos transformados y siendo transformados producto de ese perdón. Y muchos hemos llegado a la restauración producto de ese perdón. Por eso yo les digo que por más difícil que sea, la infidelidad puede superarse, por más difícil que sea, las peores cosas que nos han pasado pueden superarse. Porque el perdón es arrepentimiento, es remisión, es restitución, es reconciliación y trae restauración a nuestras vidas. Así que, amado hermano, yo para terminar ahora te digo, ¿no? Para terminar, una vez que hemos hablado del perdón, de qué significa el perdón, de por qué es importante perdonar, como lo vimos, ¿no? En los primeros 3 versos al principio, y de qué involucra el perdón, ahora yo te digo, ¿no? ¿Dónde practicar el perdón? Empieza en casa. Es necesario que entre padres e hijos suceda este proceso de perdón. Los hijos cometen errores graves, como en el caso del hijo pródigo. Pero es necesario que nosotros como padres enseñemos perdón sincero a nuestros hijos. Lucas 15:20 no habla del hijo pródigo cuando regresa. ¿Y qué hizo el padre con el hijo? Lo llevó en este proceso de perdón. No solo le dijo, ya te disculpo, vuelve a la casa, sino que lo restauró en el lugar que él merecía. Como príncipe de esa casa, le dio un anillo, lo vistió lo mejor que pudo, le hizo un banquete. Pero su hermano no fue capaz de perdonarlo. A pesar de que se había arrepentido, él no quiso olvidar. ¿Cómo le vas a dar eso a ese ingrato?, dijo, ¿no?, el hermano. Pero el padre aprendió a perdonar. Y después le enseñó, estoy seguro, a su hijo a perdonar también. Es necesario el perdón entre hermanos. La envidia produce odio. José fue vendido por sus propios hermanos producto de la envidia. El libro de Proverbios dice que las contiendas entre hermanos pueden llegar a ser las peores peleas de nosotros. Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fortificada y la contienda de los hermanos son como cerrojos en una cárcel. La mayor esclavitud muchas veces empieza en la familia cuando hermanos se pelean. Yo esto les enseño a mis hijas desde pequeñas, con mi esposa. Siempre les enseñamos y las llevamos, ¿no?, en un proceso de perdón hasta que practiquen un perdón verdadero. Porque ustedes saben, ¿no?, cómo son los hijos. A mí me ha pasado, he sido hijo, he tenido 4 hermanos. Y a veces no nos queríamos perdonar. Yo de pronto escucho ahí, ¿no?, gritos en mi casa que se jalan los pelos, parece que los ojos se quieren jalar, ¿no? Se quieren sacar. Y de pronto llego yo y les digo, ¡hey!, ¿qué pasa? Ya, tú y tú, pídanse perdón. No, no quiero, dice una, ¿no? No, es que ella me ha quitado. Y de pronto las condiciono al principio, ¿no? Y les digo, no hay premio para ustedes o les voy a castigar si no se perdonan. Y a veces producto, ¿no?, de ese miedo de no perder su premio, dicen, perdón. Pero tú sabes que no es un perdón verdadero. Como decía Dante Gebel, no es como abrazar un cactus, no el abrazo del cactus. Ya te perdono, ¿no? Ya sí, perdón, disculpa. Y después de eso yo sigo y les digo, ¿no?, ahora tú dale un beso a tu hermana. Y todavía se nota, ¿no?, que una no perdonó y dice, no, es que ella me ha quitado, tiene mi juguete. No, es que papá, ella está fastidiado todo el tiempo, me dice la otra. Y después le digo, ya, dale un beso. Y de pronto le da así un beso de medio cachete nomás, ¿no? Ya. Y le empuja después. Y pasamos a una tercera fase. Ya, ahora ven y abrázala. Y por ahí una de ellas ya no siente en su corazón, ¿no?, el perdonar, y una abraza de verdad y la otra todavía no. Y veo eso y les digo, ahora se van a arrepentir de verdad, porque lo que ha hecho también ha hecho enojar a los papás y hay que arrepentirnos delante de Dios. Vamos a orar.
Y cuando entramos en ese proceso de oración, las dos ya se quiebran y dicen, sí, Dios, ¿no? Perdóname, voy a perdonar. Después se abrazan, se besan y hemos conseguido el objetivo, ¿no? Llegar a un perdón que sea verdadero. Al principio era un juego, ¿no? Ese abracito fue un juego nada más, fue una amenaza. Ese beso fue no hacer nada prácticamente, pero cuando terminamos reconociendo delante de Dios, ¿no?, nuestro pecado y logramos restaurar y reconciliarlas, acercarlas otra vez, decimos, con mi esposa nos reímos, ¿no? Ya, ahora sí se han perdonado de verdad. Y otra vez se van juntas, ¿no?, a jugar. Lo mismo debe suceder, ¿no?, en la pareja, porque también es necesario no solo que haya perdón entre padres e hijos, entre hermanos, sino también en la pareja, porque muchas de las discrepancias y de los dimes y diretes que llegan a ofender, ¿no?, y a herir más el corazón en la familia es entre los padres, es entre los esposos. Y si no aprendemos a perdonar inmediatamente, y si no llegamos hasta la reconciliación y la restauración, esas vidas y esos matrimonios se van a ir resquebrajando. Tenemos que aprender a restaurar las cosas. A veces está mi esposa, yo le digo, sí, ya te perdono, y ella insiste, dice, ven, vamos a hablar, y llegamos, ¿no?, hasta el proceso de la restauración, y Dios nos lleva así, en ese proceso. Porque lo que busca el perdón es que traiga restauración en la casa. Porque ¿para qué siguen las disculpas si el enojo, si la amargura, si el resentimiento, si vas a estar haciendo cuentas, si para la próxima ya tienes hasta la respuesta, hasta el grito, hasta la pelea ya planificada? ¿De qué sirve? Dios nos pide otra vez ser personas que estemos dispuestos a perdonar. Y en la oración que Dios nos enseñó hacia el Padre, lo más importante Jesús consideraba es el perdonar a otros sus ofensas cuando ellos se arrepienten. Y eso es algo que debemos practicar nosotros. Y así como Cristo nos ha perdonado, y tú que no estabas enterado de repente de esto y todavía tienes culpa por tu pasado y por tus pecados, yo te digo, Cristo te perdona de esta manera. Este es el perdón real que Dios tiene para ti. Así que esos sentimientos de culpa y esos sentimientos de perdón que has estado teniendo, debes cambiarlos. Porque Dios tiene un perdón real para ti, que incluye no solo la aceptación de tu arrepentimiento, sino que envía lejos tu pecado, que te acerca a Dios otra vez y que te renueva, te restaura a una nueva vida. Y ese es el mismo perdón que Dios quiere que practiques con los demás. Amén. Así que salgamos de la oscuridad como familia y traigamos un perdón bíblico, un perdón objetivo, un perdón real en la familia y también en la congregación. Yo te aseguro que las personas que desfallecen, como dice Lucas, son aquellas que viven ofendidas dentro de la iglesia. Y los próximos en salirse son aquellos que no quieren dejar su ofensa y siguen ofendidos con el hermano, con el que se fue, con el que se quedó, con el líder, con el pastor. Yo te digo, líbrate de la ofensa. Perdona, arrepiéntete y pide perdón. Deja que la luz de Dios, deja que Cristo mismo sea revelado a tu vida, porque Cristo es el ejemplo de ese perdón vivo y que trae vida y restauración. Quiero que Dios nos ministre con esta canción a continuación, y mientras la escuchas y mientras esta palabra se hace rema en tu corazón y mientras Cristo se manifiesta a tu vida, vamos orando para traer un verdadero perdón este tiempo a la casa de Dios. Ya no un continuar en ofensas, ya no un ofendernos, en seguir en palabrerías, sino un verdadero perdón que va a transformar la iglesia de Dios. Un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz.
ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura. Padre Santo, muéstranos tu luz hoy como el sol a cada familia, Padre. Disipa toda oscuridad, trayendo tu santidad, tu vestimenta de amor a tu iglesia en este tiempo, Padre. Quítanos esos vestidos rojos, esos vestidos sucios, Padre Santo, porque hemos decidido hoy entrar en un arrepentimiento, Señor Jesús, porque estamos dolidos de haberte fallado y no queremos más seguir repitiendo esos mismos errores, Padre. Sé trayendo abajo todo velo que ha estado en nuestros ojos para tener la capacidad ahora de practicar un perdón verdadero, Señor. Para aquellos que nos sentimos ofendidos, que practiquemos un verdadero perdón.
tal vez sintamos injusticia, tal vez pensemos, Padre Santo, cosas en vengarnos de los demás, pero tú nos dices que tenemos que perder, Padre Santo, esas cosas, ese sentido de justicia equivocado, perder también esos sentimientos malos, ese odio, ese resentimiento y esa amargura para poder ganar en ti, Señor Jesús, un hermano, una familia. Más, Señor Jesús, este tiempo. Muéstranos, Padre Santo, que el perdón es parte de manifestar tu amor, Señor. Porque personalmente yo me siento muy amado, porque he sido muy perdonado de parte tuya, Padre Santo. Que como padres, que como hermanos, que como hijos podamos practicar con otros el amor a través de perdonar también, Señor. Y que este amor sea transformando la vida de los demás. Ayúdanos a remitir los pecados de otros como tú envías nuestros pecados lejos, Señor, y a no recordarlos más. Por más dolor que nos traiga, hoy abandonamos ese dolor. Hoy somos nosotros disponiéndonos a dar el primer paso y perdonar a los demás, Padre Santo. Perdona, amado hermano, a quien tengas que perdonar. Tal vez Dios hoy te lleve a hacer una lista de las personas que te han ofendido y debas perdonarles. ¿Por qué? Porque Dios te dice, perdona así como yo te he perdonado. Perdona las ofensas de tu hermano cuando se arrepiente. Y llévanos, Padre Santo, a reconciliación y a restauración. Estoy seguro de que no vamos a poder restaurar nuestra relación con todos. O que algunos no van a querer reconciliarse con nosotros, pero que sepan que nosotros estamos dispuestos a perdonar como tú has perdonado, Cristo. Trae restauración a las familias. Trae luz a las familias. Trae, Padre Santo, paz. Que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Y que nuestro corazón, que muchas veces ha permanecido desobediente y rebelde, vuelva hacia ti, Padre Santo. Que practiquemos un verdadero perdón este tiempo. Y trae tu reconciliación y restauración, Padre Santo. Quiebra la ofensa en medio de nosotros, Padre. Espíritu Santo, declaro yo en los cielos a esos principados y potestades que han hecho sus muros entre las familias, entre los hijos y aún dentro de su iglesia. Que toda ofensa cae. Tu enemigo, no vas a poner tu mano sobre ningún hijo de Dios más y no vas a sacar a los que deben permanecer en los caminos de Dios. Te damos gracias, precioso Padre, por esta palabra y porque tú traes arrepentimiento, remisión de pecados, restitución, reconciliación y restauración en esta casa y en nuestras familias. Gracias, amado Padre Celestial. Así que ahí donde estás, abraza a tu esposa, pide perdón, perdona. Abraza a tus hermanos, pide perdón, perdona, abraza a tus hijos, pide perdón, perdona, enséñales a perdonar con tu ejemplo. Y terminemos este precioso tiempo unidos como familia. Gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Y tú nos aumentas la fe para tener la capacidad de estar dispuestos a perdonar siempre. Amén y amén. Vamos, hermanos, esta ha sido la palabra que Dios me ha encargado traerles en esta mañana. Pongámoslo por práctica, vivamos la palabra y saquemos la ofensa y no dejemos que la trampa del enemigo permanezca en nuestro corazón, en nuestra familia y en nuestra congregación. Te amamos mucho como equipo pastoral y así como tú tienes el derecho y la gracia de ser perdonado, deja que otros también sean perdonados y sean restaurados, por más líderes, pastores que sean. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Miles.